Juan Ramón Mata Ballesteros, alias El Negro, es recordado como el hombre que un día se ofreció a pagar la deuda externa de su país Honduras. Dicen que se lo propuso directamente al entonces presidente, José Hoyo, pero el mandatario se negó. En Mata Ballesteros todo es negro: el color de su piel, de su cabello, de sus ojos huidizos, su carácter violento y su vida de narco. En las audiencias del subcomité Irán-Contra, presidido por John Kerry, su nombre fue muy escuchado, así como el de su empresa, Setco, una aerolínea contratada por la CIA para llevar ayuda humanitaria a la contra de Nicaragua, a pesar de todos los antecedentes que la agencia tenía de que Mata Ballesteros era narcotraficante, o quizás precisamente por eso. Honduras resulta esencial para entender la operación Irán-Contra. Su territorio fue usado para llevar armas al movimiento contrarrevolucionario y para transportar cocaína hacia Estados Unidos. En 1977, El Negro fue el artífice de la sociedad entre el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara, cuando presentó al colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los fundadores del cártel de Medellín, con Miguel Ángel Félix Gallardo. Pronto se dio un buen entendimiento entre los dos narcotraficantes. Rodríguez Gacha nació en una familia campesina. Se abrió paso en medio de una violenta disputa en la zona de producción de esmeraldas en Colombia. Apenas había cumplido 29 años cuando se unió a la organización que comenzaba a formar Pablo Escobar Gaviria con Carlos Leder y los hermanos Fabio, Juan, David y Jorge Luis Ochoa. Tenía 30 años cuando conoció a Félix Gallardo. Entonces el cártel de Guadalajara se limitaba al trasiego de marihuana y heroína a Estados Unidos con una muy bien organizada estructura. Rodríguez Gacha le abrió los ojos al jefe de jefes y le mostró un negocio más jugoso: la cocaína. Por un menor volumen de mercancía, la ganancia era mayúscula. El Negro era el contacto en Sudamérica del narcotraficante Alberto Sicilia Falcón, un cubano contrarrevolucionario que llegó a México a crear un imperio de la droga de la noche a la mañana. En su biografía criminal se afirma que Sicilia Falcón fue el que inició el tráfico de cocaína con los colombianos usando el territorio de México. Había una competencia desleal de por medio. Los narcos mexicanos tenían el apoyo y la autorización del gobierno mexicano, mientras que Sicilia Falcón contaba con el apoyo y la autorización del gobierno mexicano y de la CIA. El narco cubano hubiera durado el tiempo suficiente como para que le hicieran un narcocorrido, si no fuera por la pugna entre la DEA y la CIA. En 1975 fue detenido por Nazar Haro y lo recluyeron en la prisión de Lecumberri, de donde se fugó en una espectacular operación a través de un supuesto túnel que había cavado él mismo. Sicilia Falcón fue recapturado unos días después por el comandante Florentino Ventura de la Policía Judicial Federal por presión de la DEA. Ya sin Sicilia Falcón en operación, Mata Ballesteros logró que Rodríguez Gacha y Félix Gallardo se entendieran y que la relación fuera productiva para ambas organizaciones. Rodríguez Gacha se encontró tan a gusto con el modelo mexicano que al poco tiempo su gusto por la cultura de charrería hizo que se ganara el mote de El Mexicano. En Colombia incurrió en la excentricidad de ponerle a sus ranchos nombres de estados o ciudades de México como Cuernavaca, Chihuahua, Sonora o Mazatlán. Entretanto, la falsa guerra contra las drogas, iniciada por Estados Unidos, no provocó que el cártel de Medellín se alejara del territorio estadounidense. Al contrario, lo ayudó a acercarse más. El piloto consentido del cártel de Medellín
reveló que entre 1984 y 1986 la organización tenía un rancho de aproximadamente 16 hectáreas en la península de Yucatán, donde había un centro de almacenamiento de cocaína para reenviarla a Estados Unidos en pequeños aviones. La historia no resulta disparatada. Un informe de la CIA de 1998, recientemente desclasificado, afirma que a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, traficantes sudamericanos emplearon el Istmo de Centroamérica como una ruta importante para transportar cocaína y marihuana, también para importar la droga que se refina con productos químicos y para lavar los ingresos provenientes de las operaciones ilícitas. Un año antes, en febrero de 1985, el cártel de Guadalajara asesinó al agente de la DEA, Enrique Camarena. La CIA estuvo detrás de su muerte, según las indagatorias de los miembros de la agencia antidrogas, responsables de la Operación Leyenda y sus informantes. Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero fueron detenidos y encarcelados por el crimen, pero su socio, Miguel Ángel Félix Gallardo, amigo de Mata Ballesteros y enlace entre el cártel de Guadalajara y el cártel de Medellín, quedó en libertad y siguió operando durante muchos años más. Todas las acciones concertadas entre el cártel de Medellín y la organización de Guadalajara tuvieron un impacto negativo en la salud pública de los estadounidenses y a la postre en la tranquilidad del continente entero. Durante la década de 1980, el cártel de Medellín alcanzó la cima de su poder y se convirtió en el principal exportador de cocaína hacia Estados Unidos. De acuerdo con los archivos de la DEA, en 1985, el número de ciudadanos norteamericanos que admitieron consumir cocaína rutinariamente se incrementó de 4.2 millones a 5.8 millones. En Estados Unidos había un hervidero provocado por la disputa entre la CIA y la DEA. El caso Irán-Contra mostraba su peor rostro, pero las tareas realizadas en Nicaragua estaban destinadas a tener éxito. El 5 de abril de 1988 se produjo la captura y posterior entrega a Estados Unidos de El Negro Mata Ballesteros por el caso del homicidio de Camarena. El narco hondureño fue juzgado junto con Rubén Zuno Arce. Se le involucró en la muerte del agente de la DEA, no solo por ser socio de Félix Gallardo, sino porque en la casa de la calle Lope de Vega se encontraron cabellos suyos, por lo que el juez lo ubicó en el lugar del crimen. En 1989, la DEA calculó que el 60% de la cocaína consumida en Estados Unidos venía de Colombia vía México. La operación Irán-Contra ya había dado todo de sí. Con el movimiento contrarrevolucionario, habían logrado desestabilizar el gobierno sandinista, encabezado por Daniel Ortega. Ese mismo año, gracias a las presiones de la Organización de Estados Americanos, se obligó a Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional a establecer un diálogo nacional. El 8 de abril de 1989, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Miguel Ángel Félix Gallardo, el socio mexicano de Pablo Escobar Gaviria, fue arrestado por su amigo el comandante Guillermo González Calderoni,